Si antes de la pandemia ya había un rezago escolar en muchos niños y adolescentes, la situación se agravó en el último año. Es difícil aún prever las consecuencias a largo plazo que tendrán los estudiantes a nivel pedagógico. Los desafíos de las clases virtuales, la deserción, la falta de conectividad, la dificultad del aprendizaje a distancia son temas que poco a poco deberán tratarse en las instituciones educativas y en el hogar. Es potestad de los padres de elegir la modalidad de estudio de sus hijos y sin duda el aspecto académico también será un determinante al momento de decidir cómo será este inicio del año escolar. Quienes se han visto más afectados por el cierre de escuelas y colegios han sido niños, niñas y adolescentes que viven en condición de pobreza. Clara y Rosa son dos madres que sufren por las dificultades que tienen sus hijos para estudiar. Viven en Katsuki de Velasco, un barrio de Quito que muestra la dura realidad que enfrentan los chicos que no cuentan con recursos económicos ni tecnológicos para su regreso a clases. Las dos tienen una posición distinta frente a la posibilidad de un retorno presencial a las escuelas. Sí quisiera que vuelvan a clases porque tengo las cosas en casa que hacer, tengo que trabajar y encima más tengo que ayudar a mis hijos. Todos los días que voy a trabajar estoy preocupada, ¿entrarían o no entrarían a clases? Yo no les puedo mandar y póngase que se contagie mi hijo o mi hija y qué puedo yo hacer y les pierdo yo a mis hijos así. Eso vuelta me da miedo a mí mandarles a la escuela. Rosa tiene 6 hijos, 4 están en la escuela y la mayor en el colegio. Todos deben turnarse para poder atender las clases virtuales. De ella le pedí de favor para ver si avanza, que se conecte mi hija que está en primer año de bachillerato y de ella así se avanzan así, turnando así, todo el día se pasan ahí en el teléfono. ¿Para usted es importante que sus hijos puedan estudiar? Sí. ¿Por qué? Francamente, por lo que a mí mis papás no me han puesto en la escuela, yo no sé escribir ni leer y yo quisiera que ellos sean alguien en la vida para que ellos tengan su trabajo y de su trabajo mismo puedan vivir ellos, ya no estén así como uno ha sido y ellos que sean alguien en la vida. Con un celular para que estudien sus 2 hijos, Clara ha enfrentado la difícil decisión de priorizar la educación de uno de ellos. Jamás he dado preferencia a mi hija de colegio que al chiquito que está en cuarto. Y fue muy difícil, al respecto del horario. A veces coincidían las horas, y el uno perdía, pues tenía que hacerle perder al chiquito que no, yo sé que es importante, pero más importante era para mí el colegio. Un diagnóstico elaborado por UNICEF revela que 9 de cada 10 menores entre 10 y 12 años no cumplen con el estándar mínimo de lectoescritura. El razonamiento matemático va por el mismo camino. Este organismo internacional advierte también que más de 90.000 estudiantes han abandonado el sistema educativo durante la pandemia. Estos se suman a los 268.000 que ya estaban fuera. María Fernanda Porras, oficial de Educación y Primera Infancia de UNICEF Ecuador, considera necesaria la reapertura de escuelas para las clases presenciales. Esta pandemia nos ha enfrentado a una situación sin precedentes, ¿no? En este momento nosotros tenemos que hablar que absolutamente todos y todas los estudiantes del sistema educativo van a requerir un proceso de nivelación. Hay instituciones educativas o niños y niñas que tienen 5 o 6 horas de clases virtuales conectados a través de una pantalla, pero también vemos que en otras poblaciones, sobre todo en las áreas rurales, ¿no? Comunitarias de nuestro país, no han tenido contacto virtual con sus docentes. La educación virtual ha consistido en recibir a través de mensajes de WhatsApp las tareas que tienen que hacer los niños y las niñas durante un periodo de tiempo. En las encuestas que nosotros realizamos como UNICEF también se determina que solamente 2 de cada 10 estudiantes cuentan con un equipo personal para su proceso educativo. Esto quiere decir que 8 de cada 10 estudiantes comparten los teléfonos o las tablets o las computadoras con otros miembros de sus familias, con sus papás y con sus mamás, lo cual también limita el acceso permanente a este proceso educativo. De igual manera, no es lo mismo los efectos que ha tenido este cierre de las escuelas en los niños de 3 a 4 años, en los que realmente la virtualidad no es una opción.
versus los adolescentes, ¿no?, de bachillerato, que si bien es cierto, han tenido, se podría mencionar que acceso a este tipo de educación, pero mucho menos acompañamiento por parte de sus padres y madres, lo cual también los ha enfrentado a este reto casi que de manera muy solitaria, ¿no? Aún no se han realizado evaluaciones sobre las pérdidas de aprendizaje luego de los 18 meses del cierre de las escuelas. Lo que tenemos son estas evaluaciones que mencionan 6 de cada 10 padres y madres de familia que dicen sentir que sus hijos y sus hijas están aprendiendo menos. La ministra de Educación, María Brown, nos cuenta que se ha elaborado un programa nacional de nivelación para disminuir la deserción escolar, que además permita nivelar conocimientos y superar el rezago escolar. El plan tiene 3 distintos componentes. Un componente de nivelación que atiende al 100% de la población estudiantil, que parte de un diagnóstico para ver dónde está cada uno, para sobre todo apuntalar 2 áreas básicas que son las bases, los cimientos para el aprendizaje. La adquisición de la lectura. El otro elemento es el pensamiento lógico-matemático. Además, vamos a tener una nivelación específica para 2.000 instituciones educativas que tienen o están clasificadas como con una categoría de pobreza de aprendizajes y que los estudiantes tienen resultados que están muy por debajo del básico imprescindible necesario. Y luego tienes un tercer elemento de nivelación, que es para los estudiantes que tienen más de 2 años de rezago. Nos permite que estos estudiantes puedan luego reinsertarse al grado o al curso que les corresponde por edad, que es lo que siempre es deseable. Es deseable que los estudiantes estén con niños de su misma edad. La situación de los docentes tampoco es sencilla. La encuesta de UNICEF revela que un 71% dice tener mala conectividad, 20% comparte sus equipos en casa y 16% siente falta de motivación. Yo quisiera mencionar un dato que también es importante. El 72% del magisterio de nuestro país, es decir, de las docentes de nuestro país, son mujeres. Y ellas en este tiempo de pandemia han tenido que duplicar y triplicar sus jornadas de trabajo, ¿no?, siendo docentes, atendiendo también y acompañando en la docencia de sus hijos, y aparte de eso todo el trabajo extra del cuidado que les ha sido atribuido históricamente a las mujeres. Entonces vemos que hay una afectación también grande para los y las docentes, quienes en este último tiempo, en las investigaciones también realizadas, mencionan que se sienten mucho más tensionados y mucho más angustiados por la carga de trabajo que han tenido que enfrentar. A pesar de que Juliana y Eva tienen acceso a Internet y en sus hogares cada quien cuenta con un equipo personal para sus estudios, sus madres han decidido de manera distinta cómo estudiarán este próximo año lectivo. La pequeña de 8 años seguirá sus clases de manera virtual, mientras que la de 12 asistirá presencialmente. Verónica nos cuenta que a Juliana le fue bien en sus estudios a distancia. Yo me siento conforme académicamente con lo que mi hija pasó este año escolar. Aprendió muy bien, inclusive el tema de empezar con mano cursiva, que es un tema del estar ahí el día a día, viendo cómo mueve la manito, cómo escribe. Lo hizo bastante bien, sin embargo, sí se cansa. Las clases empezaban 7:30 de la mañana y para mi hija terminaban 1 de la tarde. Entonces tenían 40 minutos y 40 descansaban, de tal manera que puedan interactuar los 2 grupos. En la tarde también tenemos que conectarnos para hacer tareas, para ingresar a las plataformas que tienen cada una de las editoriales. Gracias a Dios, a nosotros nos fue bastante bien, porque mamá estuvo en casa, porque Juliana se adaptó en clase en línea, porque tuvimos los medios necesarios. Por su lado, Andrea piensa que Eva no recibió los conocimientos necesarios a través de la educación virtual. Se iba a ayudar a los estudiantes, por ejemplo, con tutorías, además de alguna cosa que no comprendan. Sin embargo, creo que no tenían muy claro realmente cómo funciona el sistema educativo en línea, porque los deberes eran exorbitantes y ella llegó a desarrollar 18 tareas a la semana. O sea, yo soy profesora universitaria y ni mis estudiantes de la universidad de maestría reciben esa cantidad de tareas. Inicialmente se nos colocó una gama de plataformas virtuales de cada asignatura
en lugar de los libros. Tenía una vez al día clase. La clase duraba entre 1 hora, 45 minutos quizás, pero una sola al día. Yo esperaba que en la hora de clase se explique, ¿no es cierto?, sobre el tema que se va a ver dentro del contenido, y si los niños tenían alguna duda, pregunten en ese momento. Yo le decía a ella, ¿qué fue? ¿Preguntaste? ¿Te contestó la profesora la duda que tú tenías? Y ella me decía, no mami, es que se puso a hablar de otras cosas y ya no habló ni siquiera del tema. Y estoy muy segura que sí van a haber algunos vacíos ahí en cuanto a conocimientos. Yo creo que es entender que primero cada niño necesita un acompañamiento diferente. Los que tenemos más de un hijo en la pandemia nos dimos cuenta la diferencia que hay entre uno y otro, la capacidad y ritmo de que tienen. Unos se podrían aguantar 6 horas frente al tablet recibiendo clases, otros en cambio media hora estaban completamente saturados. Entonces no quisiera que la métrica fuera la cantidad de horas, sino el progreso. Y yo creo que mientras más como padres tratemos de conversar con los chicos acerca de lo que están aprendiendo, vincularle a cosas reales, conversar, aprovechar justo de la tecnología, ver videos de interés juntos que se conecten a las materias, hacer juegos y prácticas en familia. Creo que eso es lo que más va a fortalecer el proceso educativo versus decir a ella le dieron 4, a ella le dieron 3, es completamente relativo. Pese a las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación, Verónica teme que su hija pueda contagiarse en su escuela. Estamos seguros los padres de familia que los colegios, las escuelas van a hacer todo lo humanamente posible para que los niños eviten el contacto, eviten sacarse la mascarilla, eviten compartir el botecito de agua, el snack, la fruta que llevan para su receso, pero sinceramente es imposible que estén atrás de cada uno de ellos. En el caso de mi hija, es una niña que se preocupa porque si su mascarilla se baja, se vuelve a colocar. Sin embargo, sí hay algunas otras niñas o amiguitos que yo me doy cuenta que no tienen el mismo cuidado. Seamos sinceros, es imposible que estén en cada aula, en cada rincón del patio, en cada momento, en cada instante que los niños compartan en el patio, para que no compartan, para que vean si sus manos de cada uno están lavadas. No va a ser tan fácil la tarea. Andrea ha decidido que Eva regrese, pues los efectos emocionales que ha tenido el confinamiento han sido graves. Ella se fue aislando, tuvo un problema bastante serio de depresión. Nosotros nos asustamos mucho porque cuando llegó el informe del DESE, justamente en donde se veía un grado alto de soledad, inclusive ella tenía un poco de episodios de ansiedad. Pudimos intervenir como papás y bueno, consultar a mi niña, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos ayudarle? Mi mayor miedo obviamente va a ser el tema de la salud, como todo papá. O sea, creo que todos los papás, ninguno está como súper decidido en mandarle si ya mañana se va y no va a pasar nada. Todos los papás tenemos ese miedo, pero creo que también es tiempo de darle seguridad a ellos, de confiar también en ellos un poco. Esta pandemia ha dejado una huella imborrable que marcará toda una generación de niños, niñas y adolescentes. Cuanto más tiempo dure esta crisis, más profundas serán las consecuencias en su educación, salud, nutrición y bienestar.